difamatorio llamado La Granjita Feliz, creo que es un boomerang para el propio señor Oliva. Él es el que lo promociona, él es el que escribe el guión, él es el que lo pone en su Facebook, no es una cosa aislada. Él es el que lo promociona, él es el que escribe el guión, él es el que lo pone en su Facebook, no es una cosa aislada. Y refleja su ideología, refleja su visión del mundo, de la vida, de la política, ¿no es cierto? Para él, la gobernación es una granjita, ¿no? Que puede estar feliz o puede estar descontenta, pero es una granjita. Que puede estar feliz o puede estar descontenta, pero es una granjita, ¿no es cierto? Uh-huh. Y los malos de la película son los que se divierten con los animales, ¿no? Como el rodeo en el Chaco. Los chaqueños son los peor de todo en esa visión, ¿no? Dilapidadores, farreadores, lo que tú quieras. Y obviamente Lino, Roberto Ruiz son parte de eso. El primer capítulo de este spot además refleja el discurso separatista tarijeño. No es contra el gobierno, es contra Bolivia. El primer capítulo de este spot además refleja el discurso separatista tarijeño. No es contra el gobierno, es contra Bolivia.